declaraciones muy graves, ¿no? Decíamos un poco, no es nuevo esto. Venimos viendo, cada tanto aparecen pequeños productores o algunos referentes que se presentan como en representación de autoconvocados de la zona norte, planteando esto, ¿no? Ya sea diciendo que la gente no quiere trabajar, inclusive en algunos casos incitando a evitar la protesta de trabajadores. ¿Cómo lo vienen leyendo ustedes? ¿Qué ves ahí? En primer lugar, creo que algunos de estos actores, por lo menos los que aparecen hoy en los diarios, para mí carecen de todo tipo de autoridad ética y moral para decir lo que dicen. Y quisiera decirles que todo este discurso o estas declaraciones no ayudan a crear un clima que a partir de un análisis, diálogo honesto, sincero, ayuda a elaborar propuestas que nos saquen de esta situación. Y quiero decirle con absoluta honestidad que algunos de los que los escucho hablar han guardado un silencio llamativo durante la etapa de destrucción del mercado laboral y prácticamente la desaparición del 30-35% de los pequeños productores. E incluso algunos de los que están hablando, yo diría que no son tan pequeños productores. Uh-huh. Entonces, quisiera decir esto realmente como un primer punto, porque acá hay que decirle a la gente que ya el peón rural no vive en las villas rurales. Ya no existen villas rurales, por lo menos en esta zona donde nosotros militamos. Ya no están los peones rurales en las chacras de los colonos, ¿sí? Ya no tienen maestros rurales, ya no tienen curas rurales, ya no tienen más nada. Uh-huh. Y estos sectores han guardado un silencio, e incluso muchos de ellos han sido cómplices del proceso. ¿Dónde están esos trabajadores hoy? ¿Por qué se llega? ¿Se nos cortó? Me parece ahí la comunicación. ¿Nos escuchás, Rubén? Me parece que se nos cortó ahí. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Estamos hablando con Rubén Ortiz, referente, en este caso secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, pero cuando era uno de los referentes de lo que conocíamos como el Movimiento Social de Misiones, allá por mitad de la década del 2000, acompañó el proceso de organización de un sector de trabajadores rurales que terminó creando el Sindicato de Trabajadores de Tariferos y Trabajadores Temporarios de la zona norte. En ese momento era una de las primeras organizaciones por fuera de Huatre también, ¿no? Y ahí un poco nos estaba caracterizando a ese pequeño productor, decía que ya no es tan pequeño. Rubén, se nos cortó la comunicación ahí cuando empezabas a caracterizar. Yo de todas maneras, yo te escucho muy bien, ¿sí? ¿Sí? Bien. No sé si ustedes me escuchan. ¿Sí? Ahí sí te escuchamos. No, yo digo, ¿por qué se llega a esta situación donde, imagínense qué desgraciada que es la situación, que hay que elegir entre un plan de 52.000 pesos y el salario de hambre de estos sectores? Ella no resiste ningún tipo de análisis. Uh-huh. Por eso yo creo que tirarnos mensajes que no ayudan no sirve. Entonces hay que preguntarse por qué estamos como estamos. Uh-huh. Y digo esto porque es fundamental entender esto. Acá hubo una reconfiguración de los patrones de acumulación del gran capital, donde alguno de estos voceros ha sido cómplice de eso. Ha habido una ejecución deliberada de una política que ha creado como nunca, pero eso sí que como nunca, una desigualdad social tremenda. Y ahí hubo ejecutores, uh-huh. Hubo beneficiarios, hubo víctimas, hubo lamentablemente gerentes posteriores. O sea, para que esto se ejecute hubo un genocidio, pero además hubo gerenciamiento de los partidos en democracia.
y por supuesto hubo cómplices, y entre los cómplices están muchos de los dirigentes agrarios y sindicales. O sea, para que seamos honestos en la discusión, porque si no esto terminan acusando de violento a quien hoy se organiza para enfrentar una situación miserable, o te acusan de haragán porque no querés seguir siendo esclavo, porque acá lo que hay que decir concretamente, y todo, cualquiera, nadie acá se tiene que enojar, hasta antes de la dictadura y durante la dictadura hubo un modelo productivo que acumuló algunos, por ejemplo, cuando yo escucho los Rangers, escucho a algunos 90% de los socios de la cooperativa agrícola de Monte Carlo llorar, estos tipos han explotado de manera vergonzosa a niveles de esclavitud a los trabajadores rurales. Gran parte del capital acumulado es sudor ajeno. Entonces esto es necesario alguna vez decirlo. Y hoy cuando se le quiere poner el límite a tanta infamia, a veces quieren confundirnos y quieren depositar la violencia en aquel que se hartó de tanta ignominia, de tanto dolor y intentó organizarse, porque esto es fundamental, digamos. Este modelo es consecuencia de la aplicación riguroso, yo diría, del modelo neoliberal. Un modelo que acumuló ilimitadamente la riqueza, cuya estructura es absolutamente corrupta, corrompido, y es presa fácil del lavado de dinero, la droga, la corrupción. Yo muchas veces, yo me he cansado de decirle acá en el Consejo Deliberante, donde me toca hablar, la comunidad de Monte Carlo, y que se enoje el que se enoje. Yo me paro en el centro y miro en los peores momentos de desgracia, donde supuestamente no había renta en nada de las actividades, nuestro parque automotor de 4x4, etcétera, etcétera, no se condice con las tasas de ganancia que se tienen. Entonces, podría nombrar muchas de estas cosas, pero tampoco contribuye. Yo creo que, digamos, los que tenemos buenas intenciones, alguna vez tenemos que sentarnos a hablar, porque también hay una cosa que hay que entender. Estos sectores que salen a hablar son portadores de una cultura que ha generado riqueza, y el origen de esa riqueza, de gran parte de esa riqueza, está sobre una mano de obra esclava, cuando hay trabajo. Y cuando le conviene especular, son unos campeones, y en eso han sido ejemplo, digamos, de descartar mano de obra. ¿Sí? Ese descarte de mano de obra, con el caso de los trabajadores estacionales, es fenomenal. Y también todo eso se vio favorecido por un nuevo modelo productivo. No es lo mismo 1000 hectáreas de pino y eucalipto que 1000 hectáreas de hierba, por ejemplo, de citrus. Pues lo escucho a estos sectores. Ahora, estos sectores también no han tenido una responsabilidad, como no lo hemos tenido los trabajadores, un sindicalismo. ¿Ya? Los trabajadores estamos pagando 30 años de reinado de Momo Venega. ¿Qué pretendían los trabajadores que Momo Venega o sus herederos actuales se pongan a defendernos de la explotación? No podemos. Hola. Ahora, Rubén, pensaba un poco en este discurso contra los planes, y recuerdo, porque decíamos... ahí está el plan, ¿me entendés? Yo quisiera que vos me das un cachito más. Entonces, el éxito de estos pocos descansó sobre la violencia de muchos, el sufrimiento y la violencia de muchos. Y no veo hoy en los programas políticos poner en la agenda la desigualdad social creada, que es la violencia. No es violento el pobre tipo que se va, corta una ruta en la desesperación social. Estos son campeones. Entonces, cuando estos salieron a pedir el ININ, ¿eran todos violentos? Yo me pregunto, digamos. Me pregunto de la piel que es un campeón en Abras Pavadas, ¿viste? Pero hay que mirar un poco. O sea, a mí me preocupa mucho eso, porque y plantea, por ejemplo, el tema de la inseguridad que sufre alguien que no puede comer, que no puede ir a la escuela, ¿no? Es terrible. Ahora,
Estos tipos que hoy se ven perjudicados en su supuesta rentabilidad porque no consiguen mano de obra esclava, que ellos descartaron, que ellos explotaron, que ellos lo hicieron presa y los tiraron del mercado laboral, apoyando programas y gobiernos derechosos que no han tenido En esto no se salva la dirigencia política, porque la dirigencia, ¿qué pregunto, digamos? A los trabajadores y sus familias, hay que decirlo, porque llevaban ¿a qué le respondieron los programas de gobierno? Yo digo, a veces estos tipos hablan lindo, pero nosotros en el norte estamos sufriendo el reinado de la política del derrame. Acá se le prometió a la gente que íbamos a vivir en la abundancia del mundo del trabajo porque venía la instalación de Alto Paraná o Arauco, o no se dijo eso, el aserradero más grande de América Latina, etcétera, etcétera, la base, etcétera. Yo les recuerdo a De la Piel que hay inversiones, ¿sí?, que tuvieron 30 años de exención impositiva. ¿Qué se preocupa por el Planel? ¿Qué dice De la Piel? De 30 años de exención impositiva de una empresa que factura 700, 800 millones de dólares. ¿Cuándo vamos a discutir eso? ¿No? Acá hay gente que vivió de la evasión, que vivió de la explotación, pero además pide subsidio. Y se enoja cuando nos subsidian el hambre, porque ya no tenemos nada para comer. ¿Hasta cuándo tenemos que escuchar este discurso violento de que no queremos trabajar? Yo me pregunto, porque la democracia está todo bien, pero esa es la democracia por la que peleamos. Te decía, Rubén, volviendo un poco a los planes y recordando un poco ese proceso de organización de los tareferos y las tareferas ahí, que cuando se empezó a contar la asignación universal, el anuncio de la asignación universal, yo recuerdo a uno de los tareferos decir algo así como, bueno, eso nos va a permitir por lo menos no tener que ir a agarrar cualquier cosa, decía, o trabajar en la tarifa por cualquier plata. Era como un piso mínimo de derechos que le permitía eso, elegir mínimamente que no lo exploten tanto, digamos. Yo creo que eso no nos van a perdonar nunca. Nunca nos van a perdonar. A nosotros nos odian estos tipos. Pero yo no estoy hablando del odio que hablan en la tele. A estos tipos ponerle el límite a la violencia que ejercieron durante décadas les duele, porque mientras el sector trabajador sufre la violencia, todos acumulan. Pero me parece que hay una cosa, que el Estado es el gran responsable de esto. Los programas políticos de radicales, peronistas, también, junto Frente de Todo, no sé, todo lo que es kirchnerismo, no kirchnerismo, acá nadie se está haciendo cargo de que acá, señores, 40 años de democracia nos ponen en un escenario tremendo, de hambre. Entonces yo creo que si no cambia, no le puedo pedir yo a un gobierno que es violento con sus propios trabajadores, que es explotador, porque este es un gobierno explotador, un gobierno que tenemos democrático, todo lo que quieran, pero es explotador, violento, controle a otros violentos. Pero también los trabajadores tenemos que asumir eso. Y sin miedo empezar a discutir mecanismos que nos acerquen a luchar, pero organizadamente, porque si no, estos señores seguirán diciendo lo que quieren. ¿Qué quiere? Acá están pagando, el Estado municipal estaba pagando hasta hace pocos días 3.000 pesos por día a quien colocaba cerámica en la avenida. ¿Qué come un trabajador con un kilo de carne? Estaban trabajando. Y había privados que estaban pagando 4.000 pesos. ¿Qué come un trabajador? ¿Qué quiere De la Piel? Que la gente viva con 4 o 5 hijos por 4.000 pesos. ¿Qué quiere De la Piel? Yo le pregunto, porque si no, este es un campeón, ¿viste? Acusa todo de haraganes, pero pará. Ahora te das cuenta, De la Piel, que el que produce la riqueza es el trabajo y no el capital. ¿Dónde está tu y a todos los trabajadores, que para mí algunos tienen una posición muy equivocada también, que creen que el mercado que lo despojó del puesto de trabajo
le va a devolver. Señores, perdónenme, pero yo no voy a hacer de nada, yo tengo que decir lo que pienso. Esto es una vergüenza lo que estamos acá, lo que estamos viviendo es una vergüenza. Hola. Ahora, Rubén, este discurso, digamos... ¿Sabes lo que no le perdonan acá? No nos perdonan en Monte Carlo. Que acá tienen que pagar 16.500 pesos la tonelada, los 1.000 kilos al tarefero. Eso no nos perdona. Porque si fuese por ello nos estarían pagando 6.000 pesos. Esto es lo que no nos perdonan. Es un poco el fruto para ellos por 4.000, 5.000 pesos por día. De la organización ahí de los trabajadores, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que no nos perdonan. No nos van a perdonar nunca. Además son tan cobardes que prefieren hacer raído muerto, como raleo muerto, antes que enfrentarse a la multinacional. ¿Por qué no se preocupa de la Pierre en organizar a los pobres de toda pobreza? Estoy diciendo a los pequeños productores que él tanto habla, que están haciendo raído, como el raleo muerto, porque no tiene precio. Creo que organice eso, que deje de acusar a los trabajadores. ¿Qué sería el raleo muerto? ¿Qué sería el raleo muerto? Y cuando no tiene precio la materia prima, eso la gente tumba y deja que se pudra, porque vos a los 5 años de las 1.000 y pico de plantas que plantaste por hectárea, tenés que reducir para que eso gane en diámetro, ¿no? Entonces, eso me pasa muy tensa. ¿O por qué de la Pierre no dice nada cuando este año Misiones, por lo menos hasta junio, no se presentó ni una carpeta para aspirar a los 2.000 millones de subsidios que tiene la forestación a través de la 25080? Se comió todo corriente. El año que viene va a tener 2.500 millones. Y estamos hablando de un plan que recibe un subsidio que recibe la patronal. Me gustaría que él revise los números, cuánto cuesta el hambre tapar el hambre de 20 millones de argentinos con los planes. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que analfabetos como estos, devenidos a dirigentes, tengan que darnos lecciones de una supuesta de que no somos trabajadores? ¿Qué mente, señor? Ahora, Rubén, ¿cómo...? Que también tomar conciencia que somos los trabajadores los que tenemos que construir un saber, porque yo como docente acabo de venir de una escuela donde discutimos esto. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pasa esto? Porque estos contenidos no están en la escuela pública. Se habla de Freire, se va a transformar este norte profundo, pobre, que se desangra hoy, cuando los trabajadores de la educación pongamos estos temas como saber, a aprender, a construir conocimiento para que la generación que viene, mi hijo, cambie esta realidad, porque no están en los institutos de investigación, no están en ningún lado estas cosas. Entonces sale un de la Pierre y dice estas barbaridades. ¿Me entendés? O sea, y no hay gente respondiéndole, digamos, porque uno decía, bueno, hay silencios no que son... Porque la dirigencia política, incluyendo la sindical, ¿sí?, ha elegido la complicidad. Entonces, cuando uno es cómplice de estas cosas, ¿sí?, ¿qué dirigente sindical es pobre y pasa hambre como un tarefero? Yo quiero que me den un ejemplo. ¿Qué dirigente? A ver, los que están en la dirigencia de Guatre, los que están en el Consejo Regional del Trabajo Agrario número 9, ¿no? Donde está el gobierno de la provincia, donde está el INTA, donde están todos menos el sufriente tarefero. ¿Hasta cuándo estos dos nadie, porque son nadie, van a seguir diciendo cuánto tengo que comer yo o cuánto tengo que ser explotado yo? A ver, la democracia, señores, 40 años están pasando. O sea, a mí me parece que este es el peor festejo, la peor manera de festejar los 40 años. Y escucharon esta barbaridad. Si no había plan, yo pregunto, ¿de qué iban a vivir la gente? Yo pregunto porque no es que me enamore del plan. Yo soy un dirigente sindical que no reparto planes, ya le aclaro a tu personaje porque no creo en eso. Pero defiendo porque veo que el hambre es urgente el hambre. ¿Hasta cuándo hay que aguantarle a estos personajes? Yo me pregunto, porque fíjense lo que está pasando. Acá hay subsidio para ¿sabe cuánto gana
la empresa que ganó en El Dorado la línea de colectivo. Ahí está De la Pierre. A ver si De la Pierre te va a preguntar cuánto le paga Bianchi a los choferes. O un amigo mío fue allá cuando empezó, que bien paga 4.000 pesos por día, manejar 16 horas. ¿Eso quiere De la Pierre? Digo, porque nosotros a veces hablamos del tarefero, pero hay unos cuantos que viven peor que el tarefero. Un trabajador municipal. Sí. Un municipal, por ejemplo. Los municipales, ahí tenés. Acá en Montecarlo hay municipales con 80.000 pesos por mes. Yo le pregunto a este personaje. Él levanta la voz y dice que estos pobres empleados públicos, no, yo creo que no. Ahora, es peleando entre humildes, digamos. Yo no considero a él un enemigo. Lo que estoy diciendo es discutamos sanamente, porque él dice siempre, yo quiero discutir con todo. Pero ¿quién se va a sentar con un personaje que está agrediendo todos los días a los trabajadores? Y digo, fíjense, controlar, que es el rol del Estado, que no exista trabajo esclavo, ¿es perseguir? ¿No? Si solo lo apuntan a él, yo diría que sí. Ahora, si hay un programa de control, bueno, bienvenido, porque, ¿no? Pero acá uno ve que viva la pepa. O sea, la gente está tremendamente mal. Ahora, porque yo esté mal, no te aproveche de que estoy al borde del hambre y quieras pagarme una mísera. Acá la mayoría, a esta hora yo quiero que usted entre en un asentamiento de Montecarlo y usted va a escuchar que la gente, usted va a mirar que la gente está sobre un celular. ¿Sabe qué está haciendo? ¿Qué? Y eso tampoco le importa, están timbiando. La famosa casino virtual por los celulares. Tremendo. Tremendo. Ahora eso a nadie le importa. Estamos generando una generación de ludópatas, ¿no? Ahora, yo no veo que eso ocupe la agenda de estos señores. Tenemos que... Rubén, seguramente vamos a volver a charlar un poco también para rescatar lo que ha sido ese proceso de organización de los y las tareferas en momentos también muy muy difíciles y muy... Yo solamente para terminar, Alicia, lo que nosotros no vamos a permitir más es que estos personajes acusen de violentos a compañeros que al borde del hambre salen y tienen que cortar una ruta. Porque miren lo que está pasando a los docentes. No descontaron, no volvieron a descontar, no nos devuelven. ¿Qué quiere que hagamos? Tenemos que ir a la ruta. Ahora, resulta que voy a la ruta y el violento soy yo, o aquel que no me paga el justo precio que me tienen que pagar. Estos señores, ¿por qué salen y le reclaman al gobierno? Con toda justicia, a veces yo voy a acompañar eso, si es por el precio de su trabajo. Ahora, dejémonos de acusar a los trabajadores que no quisimos trabajar. O acusar las protestas como terrorismo, digamos, ¿no? Un intendente diciendo... No, claro, somos los violentos, somos los que violamos el derecho del otro, etcétera, etcétera. Y repito, acá en Montecarlo, la gente, la cooperativa eléctrica, la gente paga la luz con los planes. Y compra una bolsa de harina y 5 litros de aceite. Capaz que este señor no sabe, pero la dieta de los trabajadores es eso. Y no hay mucho que más que pedir. Tiene que entender de que basta tiene que demandarle al Estado políticas públicas, ¿no? Valores justos a la producción, etcétera. Todo eso vamos a acompañar. Ahora no puedo estar acompañando a un tipo que todos los días me dicen que soy Aragán. Por favor, ¿viste? ¿De qué vive? Rubén, ¿qué produce? Mil gracias por este tiempo y vamos a seguir charlando un poco de... No, muchas gracias a vos por hacer visible esta cosa y ojalá que el Estado tome conciencia, pero mirad los programas de gobierno de ahora. Un abrazo a vos. Mil gracias. Gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Rubén Ortiz, secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, pero en este caso un poco...